Bueno, es bueno recordarles que estamos a través de Radio Que Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos en televisión online. Esto es Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. El Facebook Live de la emisora activo para que usted haga sus comentarios, si quiere participar de las entrevistas, como también el número de teléfono fijo en cabina es el 606-342-1050. El invitado es el doctor Jorge Iván Arango Durán, él es magíster en Administración de Empresas, especialista en alta gerencia, y hago una corrección entonces, él es el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad encargado en el momento y secretario de Educación de la Alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Doctor Jorge Iván, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro. Un saludo muy especial a todos los oyentes, seguidores de Qué Buena, igual a Fermín y a Germán Aguirre, un saludo muy especial y gracias por esta invitación. Saludos le dejó el doctor Germán Aguirre. Cuéntenos más de usted, más de su perfil y de lo que ha hecho precisamente en los puestos públicos. Muchas gracias. Mire, Jorge Iván Arango es un risaraldense, una persona que ama este departamento, una trayectoria de más de 35 años de vida pública, en la que he tenido la oportunidad de ocupar cargos como secretario de gobierno del departamento, gobernador encargado del departamento de Risaralda, secretario de Educación de Pereira, secretario de Desarrollo Administrativo, de igual manera director de Planeación Social del departamento de Risaralda, he estado en cargos nacionales como asesor de la Federación Nacional de Departamentos y el último cargo que obtuve fue secretario privado de la Presidencia del Senado de la República, también he sido asesor parlamentario, bueno, y he ocupado todos estos cargos, pero también me ha honrado ser maestro de base, de escuela, de universidades, de posgrados, y aquí hoy estamos ocupando esta dignidad, y gracias a la confianza de nuestro alcalde Roberto Jiménez, estamos, como usted lo mencionó, como secretario de Educación titular y como secretario de Desarrollo Económico encargado. Un perfil tremendo y dos secretarías en este momento, imagínese. Sí, una gran responsabilidad, construyendo las líneas bases y la ruta de los 4 años de nuestro plan de desarrollo, sacando adelante la prestación del servicio educativo hoy normalizado y con grandes retos para colocar todo el empeño, el compromiso y el trabajo por esta hermosa ciudad. Bueno, vamos a avanzar entonces en la entrevista, la vamos a dividir en dos partes para que hablemos primero de educación. Entonces cuéntenos, doctor, la estrategia de todos a la escuela. Bueno, yo creo que los grandes retos que tenemos los secretarios de educación en Colombia es darle normalidad al sistema educativo. Cuando le digo retos, que las transiciones de gobierno normalmente generan unos fenómenos de traumatismo y yo le puedo decir que hoy el 85% del país está afectado por temas de prestación de servicio de todo el país. Nosotros con el señor alcalde, desde el día de que fue electo al día siguiente que empezó a construir su gabinete, él tenía claro que una prioridad era la atención del servicio educativo en el municipio de Dos Quebradas, dado que tenía muchos retos, la modificación de la planta de personal por un concurso que venía de docentes, de directivos docentes, por supuesto tener todo el aprestamiento necesario y las contingencias necesarias para garantizar la seguridad de los colegios, el personal administrativo, para garantizar las plantas de personal, para garantizar la alimentación escolar, que de ley hay que iniciarla con el calendario escolar, el PAE, los refrigerios, pero también adelantar todo el proceso de transporte escolar. Esas dinámicas de lo público ameritan demasiado esfuerzo, demasiada responsabilidad, también ser estratégicos a la hora de prestar el servicio educativo, pero lo más importante es trabajar de la mano del sector, trabajar de la mano de los maestros, trabajar de la mano de los directivos docentes, trabajar de la mano de los administrativos y tener un equipo muy comprometido en el entendido que cuando ocupamos estos cargos públicos y cuando tenemos la responsabilidad de prestar el servicio educativo, hay que trabajar 24/7 y eso lo hicimos en la Secretaría de Educación, por eso hoy damos un parte de normalidad administrativa, académica, pedagógica, y vamos muy bien con la canasta educativa y esa estrategia la llamamos todos a la escuela, porque también pues el gran reto no es solamente la prestación, sino que los niños se sientan bien atendidos en las instituciones educativas y por supuesto el gran reto es atacar la deserción escolar, que viene una caída vertiginosa del 5.6% en el municipio de Dos Quebradas. Estamos hablando de casi 1.200 niños que se han perdido en la matrícula en los últimos 4 años, y cuando no llega el transporte, cuando no hay administrativos, cuando hay cese de actividades, pues eso lo que hace es que se detenga a veces la matrícula, y una de las grandes temas es revolucionar el municipio de Dos Quebradas, donde las instituciones educativas no cierren.
los domingos que haya estudio, los sabatinos que haya estudio, que los niños tengan inclusión. Y ese es el gran reto y hasta ahora, en estas cortas 4 o 5 semanas que parecen un 6 meses de trabajo intenso, hoy podemos decirle que en Dos Quebradas estamos muy bien. Faltan detalles, normal, faltan detalles porque las plantas de personal tienen muchas Por ejemplo, novedades. ¿cómo va la cobertura y la prestación de servicio? Bueno, vamos hoy casi en el 89% de la matrícula. Estamos esperando que por lo menos 1.500 niños lleguen más. Desafortunadamente hay procesos como por ejemplo en el campo, donde por tradición los padres a veces matriculan a los niños cuando esté toda la canasta integrada. Hay que reconocer que este municipio es un municipio receptor de población. Aquí tenemos 2.000 extranjeros estudiando. Y hay otras variables, la movilidad, el ser una ciudad intermedia, hace que toda esta movilidad sea. Pero hoy puedo decirle que va muy bien la matrícula, pero no nos podemos relajar, porque creería yo que se consolida incluso hasta el 15 de marzo, se consolidan las matrículas en las entidades territoriales, pero vamos cumpliendo la meta, pero no podemos aflojar. Doctor Arango, ¿qué representa eso, los 1.200 niños que están fuera de las aulas escolares para el municipio? O sea, en lo que tiene que ver a los recursos que recibe por cada niño que esté estudiando en Dos Quebradas. Pues lo primero que yo diría, Fermín, es que cuando un niño no va a la escuela es una tragedia social. Eso sí. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Eso implica no solamente pérdida de transferencia de recursos, sino que implica una adecuación de la planta de personal, porque cuando uno organiza una planta de personal, el ministerio la parametriza. Y parametrización es que, por ejemplo, para ser no muy técnico, pero práctico, por cada grupo de secundaria se asigna 1.36 maestros. Es decir, 1.3 quiere decir que en una carga, por eso distribuyen los horarios, para secundaria o media es 1.7 en el indicador. Entonces, cuando baja la matrícula, cuando baja el número de estudiantes, a veces tiene modificaciones en la planta de personal. Afecta la contratación también. Exactamente. Y baja la cobertura del PAE, baja las transferencias, la tragedia social. Pero para mí lo que más me puede doler es que un niño no esté en la escuela, es el impacto que eso tiene socialmente. Fermín, imagínense, 1.200 niños hoy sin hacer nada. Por pérdida de cobertura, a que no volvieron a la escuela. Le preguntaba en el noticiero Viva la Radio, ¿qué se cree que se hicieron esos 1.200 niños? Porque es que mucho, 200 que se hayan ido de la ciudad, que sus papás sean rotativos, la mayoría son extranjeros también, que los extranjeros pues también ¿y son niños de qué edad más o menos? Aquí hay una pérdida de la matrícula, especialmente en los grados quinto a sexto. En la transición de primaria a bachillerato se nos está perdiendo población. Pero yo podría como concretar tu pregunta, Fermín. Perdón, puede pensar uno que el padre de familia y la madre de familia tiene pues autoridad sobre ellos todavía para eso. Tienen autoridad, pero hay unos fenómenos sociales muy complejos. Por ejemplo, el trabajo de los menores, el mercado laboral de menores en esta zona es amplio, especialmente yo le diría la inserción en el mercado laboral a muy corta edad, especialmente en la zona campesina, en la zona rural, es un factor determinante. Segundo, hay movilidad de estudiantes nuestros hacia otros municipios, por ejemplo, movilidad de estudiantes nuestros hacia Pereira, cuando se dio la tragedia de la Esneda, muchos de ellos migraron al frente, se fueron para Pereira. También hay que reconocer la movilidad, los factores de violencia que hacen que muchos de esos niños estén en el calendario escolar y por una situación de fronteras invisibles, de presión social frente a ellos, hacen de que esos niños roten de un barrio a otro y en esa transición más bien dejan de no estudiar. Y también la pobreza, las condiciones de pobreza hacen de que los niños o trabajan o sustentan su familia o estudian. Entonces son muchos factores de implosión social que han hecho que eso se dé y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es volcarnos, arropar los niños con metodologías flexibles, porque usted no le puede decir a un niño que no trabaje si vive solamente, la mamá tiene 60, 65 años, fue abandonado, no le diga que no trabaje, pero ahí es donde está la extraedad o los métodos flexibles para atender a esta población que por la educación regular no puede estar en el aula. O implementar lo que creo que fue en Pereira o el gobernador Víctor Tamayo, salieron a buscarlos a las casas, a ver qué estaba pasando con esos niños. Vale la pena hacer un ejercicio con el nuevo secretario de Educación de Pereira. Como usted dice que el mayor número de niños que no aparecen matriculados en Dos Quebradas, que estaban matriculados, son en la transición entre primaria y bachillerato, a lo mejor están en un gran número
matriculados en Pereira. Hay fluctuación, pero hay Sí. otra variable. También se nos está perdiendo población de grado noveno a 11. Y se establece una estadística. De cada 10 niños que pasan noveno, Ujú. ¿sí? De cada 10, 7 siguen en grado 11. Entonces ahí se nos están perdiendo 3 También se estudiantes. está pidiendo. Y en esa proporción, cuando el muchacho llega a noveno, entonces lo atrae el mercado laboral Ujú. y ve que ya tiene por lo menos el noveno, lo emplean, y ahí es donde nosotros tenemos que jugarle rápido a la articulación de la educación para que ese joven salga con la doble titulación, es decir, Claro. que salga académicamente bachiller, pero técnico Ujú. para incursionar Claro, rápido, claro. con pertinencia en el mercado Es laboral. importante. Cambiando de tema, doctor, es sobre la infraestructura. ¿Cuáles son los grandes retos en materia de infraestructura? Son monumentales, yo lo he dicho y lo dije el primer día que llegué a la Secretaría de Educación, parece que se hubieran bombardeado los colegios de Dos Quebradas. Lo digo paradójicamente porque las condiciones de infraestructura, tenemos un atraso de 5 décadas en la infraestructura educativa. Los agotamientos de la infraestructura, los acueductos de las mismas, la parte de cimentación de muchas instituciones. No obstante, muchos de los colegios nuestros fueron nacionalizados y departamentalizados. Incluso hay plantas de tradición de más de 50 años, con la misma edad que tiene el municipio. Y esas infraestructuras hoy son resistentes porque esos colegios fueron resistentes, pero también somos conscientes de que hay deterioro de unidades sanitarias, que hay deterioro de mampostería. El reto es monumental, nosotros calculamos que son 160.000 millones de déficit, por lo menos para recuperar la infraestructura. Por supuesto también la demanda de otras instituciones educativas nuevas, por ejemplo en la Comuna 1, que la cobertura en esas zonas de urbanización de ese sector se están ampliando, pero ya estamos trabajando fuertemente. Primero, con lo poco que nos dejaron 50 millones de pesos, atender lo urgente, eso pues no es nada. El señor alcalde también ya anda preocupado en mejoramiento de techos, el mejoramiento de algunas cubiertas, porque desafortunadamente muchos de las partes de recreación de los colegios no tienen cubiertas, y tener cubierto un coliseo pues le permite hacer un salón múltiple para eventos, cosas de esas, pero estamos sanando. Para eso estamos construyendo el plan de desarrollo. Tuvimos un diálogo con nuestros maestros, directivos, docentes y por supuesto la comunidad, los padres de familia. Lo primero que dicen, reclaman es mejoramiento de la infraestructura, adecuación de los espacios escolares, aulas pedagógicas, dotaciones. Estamos trabajando intensamente para este primer semestre suministrar lo que podamos e incorporar presupuesto a los 4 años, y hay una gran tarea, la gestión que se tiene que hacer para la búsqueda de recursos en el gobierno nacional, especialmente el Fondo Nacional de Infraestructura, y también con la concurrencia de la gobernación en algunos temas, así no esté certificado el municipio, también nosotros queremos contar con el apoyo de nuestro gobernador para poder complementar esas obras, pero eso lo tendremos que hacer en estos 4 años. Roberto Jiménez y esta administración alcanzará a hacer mucha recuperación de la infraestructura, pero sanear la infraestructura del municipio implica por lo menos una inversión en educación proporcional. En cada año invertirle 4 años de lo que no se ha invertido por año. Y eso no va a ser fácil, porque aquí también hay que atender temas sociales, pero sin duda alguna la gran apuesta va a ser el mejoramiento de la infraestructura en esos 4 años, y dependemos mucho de lo que quede incorporado en el plan de desarrollo y en el presupuesto. O sea, la idea no es construir más colegios, la idea es adecuar los que están, porque Dos Quebradas tiene también el tema que algunas instituciones, para no decir la mayoría, son muy antiguas. Por ejemplo, el Santa Juana fue un convento. Lo que decía, Un imagínense, convento, 50 años tienen algunas y edificaciones. va uno allá y ve realmente lo vetusta que aún ahí están, que están esas instalaciones de este colegio, que vale la pena meterle la mano. Son 2 retos. El primero, por supuesto, la planificación de la ciudad hace que hay zonas de expansión y construcción donde se necesitan equipamientos educativos. Ajá. Le hablaba de la Comuna 1. ¿Por Sí, qué? es correcto. Porque en ese sector se están construyendo y se está movilizando no menos de 12.000, casi 15.000 personas nuevas en ese sector, lo que demandaría un megacolegio, por lo menos con jornada completa, de unos 1.800 a 2.000 estudiantes, por un lado. Por el otro lado, también estamos trabajando en la implementación de jornadas completas. Eso significa colegios que entran a las 6, están saliendo 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y la buena noticia, este lunes, Fermín, iniciamos ya con los almuerzos escolares, ya licitados, ya organizado. Eso permitirá que por lo menos 3.000 estudiantes que están en esas jornadas completas sean atendidos con una ración complementaria de almuerzo. Este lunes ya arrancamos, ayer adjudicamos, le colocamos tiempo expresa a eso. Va muy bien en esa tarea, y también son 6 instituciones en jornada completa de 21.
Por supuesto, hay condiciones de colegios que no permite por el número de estudiantes, porque tiene jornada mañana, tarde, incluso sabatina, que no permite la jornada completa. Pero también hay que llevar a la jornada completa. Hoy tenemos 6 colegios y lo más importante es el mejoramiento y la ampliación de aulas. Cierro con esto. Nosotros carecemos en la ciudad de jardines que hoy pueden ser los niños atendidos en los colegios porque el ministerio lo llama educación de primera infancia. ¿Eso qué significa? Que los niños de 3 y 4 años no están yendo a la educación regular. Tenemos que trabajar para ampliar los jardines en las veredas. Por ejemplo, en la vereda de Estanquillo este domingo que estuvimos allá. La gente en esa zona de la serranía no hay un jardín. Ay, Entonces caramba. tenemos que buscar atender los niños en las serranías, en las zonas campesinas, pero también que los niños vayan a la escuela a corta edad para que... Claro. Entonces hay que trascender en la educación primaria, mejoramiento de la infraestructura, ampliación de colegios. El reto es enorme y lo tenemos que llevar al plan de desarrollo, pero más allá de llevar al plan de desarrollo, financiación y gestión que ya estamos esperando, ya estamos trabajando para tener concurrencia con el gobierno nacional y aplicar a bolsas de financiación de la infraestructura. ¿Cómo hicieron, perdona Álvaro, cómo hicieron en Dos Quebradas? Bueno, también Pereira, aunque se dice que faltan algunos detalles, para iniciar labores académicas, digamos, con relativa normalidad, cuando en marzo, abril, todavía el personal administrativo y los vigilantes no era posible contratarlos. El argumento de los secretarios del gobierno era el tema de lo lento que era la contratación por el tema de la ley 80. ¿Qué pasó en Dos Quebradas? Que entraron y de una ya solucionaron este inconveniente que había sido histórico. Le recomendé al alcalde y al gabinete crear la emergencia educativa, Ajá. no la declaratoria de calamidad pública, es que No, son dos cosas muy sí, distintas. claro, claro. Sí. ¿Qué hace la emergencia educativa? Pone en la mirada de todo el estamento público que la educación tiene que ser prioritaria en los procesos contractuales. 2, un equipo maravilloso y comprometido de la Secretaría de Educación que sacrificó, Fermín, yo le dije a los funcionarios, cuando yo llegué me encontré que el 20% de la gente estaba en vacaciones. Inmediatamente les pedí incorporarse, trabajar los sábados seguidos, 3 sábados, con compensación de las Semanas Santas, y trabajar 24/7 para que eso se diera efectivo. Eso nos permitió en esa emergencia ganarnos 3, 4 fines de semana. Eso en licitaciones 4 días, es prácticamente usted gana 6, 7 Sí, hábiles. sí, claro. Y eso nos ayudó. Segundo, la de la declaratoria de emergencia, celeridad en los procesos de contratación, por supuesto diálogo con los rectores, qué contingencias hay, cómo las resolvemos, miremos cómo complementamos, si nos llega un maestro, cómo hacemos por horas extras, diálogo con el sindicato, diálogo con los educadores, presencia en las instituciones educativas, celeridad y ante todo una capacidad de reacción. Yo les decía a los funcionarios de la Secretaría, yo no puedo dormir, yo no me puedo ir a la casa si no organizar la planta de personal de los colegios. Entonces, en educación no se puede parpadear porque hay crisis. Y también ponerle el amor, los que hemos estado en la educación, los que hemos sido maestros, los que hemos estado en educación pública, sentimos esto de coraje. Y un gobierno, un secretario de Hacienda, una secretaria de Planeación, comprometidos, porque cuando llegaba un CDP de educación, todo el mundo le corría. Cuando llegaba una conveniencia a planeación, todo el mundo le corría. Y un alcalde con directrices claras de la que educación sea primaria, y hoy la tenemos estabilizado en su casi en su totalidad en el municipio de Dos Quebradas. Álvaro, sí se podía. O sea, sí se podía. Claro. Es ese ejemplo. Yo creo que de aquí parte, y Jorge Iván Arango va a hacer historia, porque aquí parte una estrategia que demuestra que en Colombia sí se pueden adelantar los procesos para que la jornada académica, el año escolar, inicie como tiene que iniciarse. No en abril, que paro porque no hay aseadores. Paro En por marzo el PAE. paro porque no hay vigilantes del colegio, por el PAE, porque por no hay personal, administrativos, por tantas porque cosas. el PAE no ha comenzado. Entonces sí se podía y sí se puede. Bueno, doctor, yo le había dicho que íbamos a dividir en dos esta entrevista, pero el tiempo no nos va a alcanzar y usted tiene una agenda ahora también que cumplir. Pero le Por regalo, eso- le regalo otros Por minutos. eso, por eso cambiamos la hora, estaba para las 7:30. Pero vamos a terminar con un tema de educación. ¿Y le parece si lo invitamos de nuevo para que hablemos de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad el lunes? Con el mayor gusto. Claro Lo que sí. agendo el lunes 7 de la mañana. Aquí estaré. Lunes 7 de la mañana, perfecto. Háblenos de inclusión, háblenos de bilingüismo, háblenos de cómo está el bienestar social de los maestros. Bueno, voy a empezar por ese último, el bienestar social de los maestros. Para mí el maestro es el capital primordial de la educación.
y como capital primordial de la educación hay que concentrar todo el esfuerzo en su bienestar. Si nosotros tenemos maestros sanos, saludables, tenemos un proceso educativo normalizado. Desafortunadamente el hacinamiento de los colegios, desafortunadamente las cargas laborales, a veces también el agotamiento de la vida útil laboral hacen de que nuestros maestros pues padezcan muchas enfermedades, muchos con enfermedades catastróficas, desafortunadamente. Y tiene que haber un capítulo claro en el trabajar sobre el bienestar social de nuestros educadores. Ellos son el capital fundamental, por eso hay que formarlos, por eso hay que atenderlos, por eso hay que comprenderlos, también exigirles, pero yo creo que hay que humanizar el servicio educativo y ese es el mensaje que yo le he dado también a los rectores y a los colegios. Somos un solo equipo trabajando por la educación de esta ciudad. En materia de bilingüismo, el municipio tiene un rezago que hay que mejorar. Normalmente el promedio de nuestros educadores en el manejo de la lengua inglesa es casi en el B1, eso significa más o menos una media, para hablarlo así. Y si ellos están en B1, pues el promedio de nuestros estudiantes será más o menos A1, A2. Para ilustrar a los oyentes, ¿qué son? Son niveles de conocimiento, de habla, de interpretación, de escritura del inglés. Aquí hay que profundizar mucho en la ampliación de los contenidos, en la profesionalización o el mejoramiento de la capacitación de nuestros docentes, en el marco común europeo o en el Cambridge, que es una prueba que se hace para ellos, y vamos a prestar 4 años para hacer esa plataforma del bilingüismo acá en el municipio de Dos Quebradas. Eso por un lado. Y por el otro lado, también eso tiene que implicar que la ciudad tiene que hacer una discusión sobre la pertinencia de la educación, de los proyectos educativos institucionales. Siempre le he hecho esta reflexión a los rectores y les pregunto, ¿saben ustedes dónde están sus egresados en estos momentos? ¿Sabe si están en el mercado laboral? ¿Sabe si están en las universidades? Y yo creo que hay que prestarle mucha atención a la calidad nuestra de los estudiantes. Y eso tiene que ver mucho con ¿qué? Con regulación de los contenidos, con una reforma curricular pertinente, con también darnos a entender que el joven tiene un mundo y unas habilidades y destrezas que se llaman competencias ciudadanas, que hay que llevarlas al aula para que sean pertinentes y por supuesto invertir mucho en dotaciones, en material pedagógico, volcanos hacer eso y profundizar mucho en la formación en las redes de nuestros maestros y en la investigación para que esos maestros tengan la concurrencia y tengan la calidad para formar nuestros jóvenes que cada vez a veces se aíslan más del modelo pedagógico tradicional. El presidente Petro dijo una frase muy dura, porque él dijo que se había fracasado en la educación en Colombia. Yo diría que más que se fracasa, hay que repensarla rápido y hacer las cosas fáciles, pragmáticas, pero importantes para los jóvenes que hoy demandan practicidad para su mundo laboral y para su mundo académico. El bilingüismo, hablo ya del bilingüismo también. Ya le estaba hablando Sí. que hay que mejorar en formación, hay que ampliar redes, hay que capacitar, hay que dotar y por supuesto no solamente el profesor de inglés que tiene que hablar inglés, yo creo que aquí también hay que empezar a comunicarnos en inglés, la ciudad tiene que ser un poquito más bilingüe, me explico, las zonas turísticas están señalizadas hoy con información, allá están yendo italianos, franceses, canadienses y más un municipio como el de Dos Quebradas que hablaremos el lunes, que es certificado en materia turística. Eso implica entonces que nuestra ciudad se vuelva bilingüe, es decir, que empecemos a familiarizarlos por eso y la gente nos dirá, pero ¿por qué bilingüismo? Porque es el idioma más hablado en todo el planeta y porque la mayoría de las personas que vienen a nuestro municipio son especialmente personas que hablan en inglés procedentes de Canadá, de Estados Unidos y de otros países de Europa. Ahí están los 3 temas que pregunté. Pero hay una llamada de un oyente. Vamos a ver. ¿A quién tenemos en línea? Muy buenos días. Muy buenos días, habla con Nelson Vélez. ¿De qué parte nos llama? De la Pradera. De la Pradera. De ahí de junto de... Ahí de la Pradera, Laguitos de la Pradera. La Pradera en Dos Quebradas. ¿Qué pregunta tiene para el doctor Jorge Iván Arango Durán? ¿Qué podemos hacer para que el Colegio Santa Juana mejore un poquito? Tengo tres preguntas. Para que la señora, la portera, abra ligerito la puerta, porque se están haciendo unos tacos muy grandes. La gente de los carros parquean los carros ahí y no le dan vía a la otra gente, que venimos de la parte de encima, ¿sí? Hay unos tacos que nos demora por ahí de 10 a 15 minutos para poder pasar, ¿sí? Bueno, esa es una. La otra, alrededor del colegio, invadieron alrededor del colegio para hacer parqueaderos.
las personas que viven al frente del colegio, ahí alrededor, que eso puede ser como la llegada a los carros. Porque invadieron eso, ojalá que ustedes vayan presencialmente para que usted vea qué cosa tan berraca. Alrededor del colegio hicieron parqueaderos, que eso puede ser el parqueadero de los carros que vayan llegando y descargando a los niños, sí, porque en el lunes que pasó, ¿cómo le parece? Un motociclista iba bajando y no sabía si arrancar, como hay dos pares de Reservas de la Pradera y hay de Santa Juana, hay dos pares, y todos dos arrancaron y accidentaron el muchacho. Entonces, ¿por qué? Por tanto carro que hay ahí. Entonces, yo les pido el favor que arreglen esa partecita ahí, esos parqueaderos, que en control físico de Dos Quebradas lo recupere y que eso sea el parqueadero para que los niños vayan llegando, para que vayan aflojando la cola de tanto carro que hay para subir para allá para arriba, para la Pradera Alta. A ver, Muchas gracias. ¿Su nombre es don qué me dijo? Nelson Vélez. Nelson Vélez. Bueno, ¿qué le responde doctor Jorge Iván a don Nelson? Saludos, Nelson, muchas gracias por participar en el programa. Tienes toda la razón y ya me puse en contacto con el secretario de Tránsito, un hombre muy trabajador que se llama Jason Palacio, que precisamente no solamente es la necesidad o una inquietud que tienen en ese sector de la pradera, que efectivamente tiene un gran problema de parqueaderos, que hay que pensar en parqueaderos elevados allá, pero adicionalmente, mientras se hacen los parqueaderos, que se demorará bastante, pues lo que hay que hacer con las patrullas de tránsito escolares, en el momento de ingreso, tener controles y por supuesto que sea más amable el ingreso. Ese es un colegio maravilloso que tiene mucha demanda, un colegio muy requerido por la comunidad, que la comunidad tiene pertinencia por él. Tomamos atenta nota y le transmitiré al secretario de Tránsito y a la secretaria de Gobierno, porque también hablaste de un tema de control físico, a la doctora Yuli, que son muy queridos, a ver cómo hacemos una intervención integral para que esta situación mejore en esta institución educativa tan querida por los dosquebradenses. Bueno, en redes sociales le escriben desde Estados Unidos, Albaluz Castaño, buenos días. Sharik Arias dice, sin duda harán un excelente trabajo. Liliana González, buenos días, Dios les bendiga, excelente ser humano, doctor Jorge Iván, lo felicito, excelente programa. Ana Lucía Marino Espina, saludos, hablemos inclusiva. Martín Alonso Arango Betancur, Jorge Iván Arango, excelente servidor público, sin duda será el funcionario estrella de la administración. Mario Jaime Rodríguez, saludo para el Correcaminos conectado también. Saluda a todo el equipo, pues aquí también de la mesa de trabajo del informativo del Eje Cafetero. Son los mensajes en redes sociales. No, muchas gracias por la generosidad de la gente y esto nos compromete más para trabajar por esta ciudad, en el liderazgo de nuestro alcalde, un gran equipo de gobierno comprometido y ante todo la esperanza de la gente que tiene muchos temas. Una cuñita para cerrar, estamos en la formulación del plan de desarrollo. El pasado lunes estuvimos en la mesa de educación, hoy en la tarde estamos con emprendedores en la Cámara de Comercio, con la gente del turismo también, en horas de la tarde, construyendo este plan de desarrollo. La gente está participando bastante y es la gran oportunidad porque ahí es donde van a quedar plasmados muchos de los anhelos, muchas de las realidades, pero ante todo practicidad para que las ejecutorias lleguen y podamos lograr que esta ciudad, como es el lema de nuestro alcalde de campaña, tenga una verdadera transformación. Bueno, lunes 7 de la mañana. Con mucho gusto, acá estaré. Acá lo esperamos Dios mediante al doctor Jorge Iván Arango Durán, que es pues el titular secretario de Educación de la Alcaldía de Dos Quebradas y que está como encargado también de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Dos Quebradas. Doctor, pues felicitaciones y un feliz día le deseamos. Muchas gracias, un saludo a muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Qué Buena y de este gran noticiero. Gracias por estar acá y a la comunidad en general, gracias por creer en este gobierno. 7 de la mañana, 37 minutos, una